gracias a todos los partícipes por haber asistido. Y a nosotros en True Value nos encanta enseñar y divulgar lo máximo que sea acerca del value investing, de la inversión con sentido común, como solemos decir. Y también a Z y a la universidad pues, por organizar este evento. Lo que habíamos estructurado hoy en nuestra presentación es un poco el enfoque que tenemos nosotros en lo que sería la inversión en small caps, que creo que es bastante interesante para todas las personas que están aquí, inversores particulares, gente que a lo mejor gestione su pequeño patrimonio, o a lo mejor de forma indirecta, si lo que hacéis es invertir a través de fondos de inversión, pues comprender cómo se opera en ese segmento del mercado que puede ser potencialmente más rentable. Entonces, bueno, hemos aquí puesto el disclaimer habitual, que siempre es bueno tenerlo. Por muy bien que hablemos hoy de todas las acciones, no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta. Tenéis que tener cuidado, hacer vuestro propio análisis. Y también tampoco es una comunicación comercial de True Value ni nada. O sea, el que invierta en el fondo tiene que analizarlo, pensar que es a muy largo plazo y ser consecuente con sus decisiones. Entonces, vamos a explicar, brevemente, en 5 minutitos, lo que hacemos en True Value. Y luego vamos a ver muchos casos prácticos y os voy a contar anécdotas o batallitas que al final creo que puede ser lo más interesante. El fondo True Value es de renta variable global y estamos sobre todo enfocados en small y mid caps. Y lo que tenemos como objetivo a largo plazo es tratar de hacer doble dígito, que eso implica hacer un 10% más en periodos de 3-5 años a largo plazo. Y es un poco lo que hemos logrado en estos 4 años y medio que llevamos una rentabilidad acumulada anual del 13% de media y en total del 80%. Y luego, como objetivo secundario, pues bueno, si los índices no se comportan muy bien durante los próximos 5 o 10 años, pues sería batir a esos índices por un amplio margen. Y luego, pues, invertimos sobre todo en países de la OCDE, países desarrollados, hay algo de emergentes, pero muy poquito. Y sobre todo en empresas que tengan poca deuda, que sean bastante predecibles, ingresos bastante recurrentes, buen equipo directivo y sobre todo que estén baratos. O sea, es lo que digo siempre, o sea, tú puedes encontrar las 3 características buenas de buen equipo directivo, ventaja competitiva y poca deuda, buena situación financiera y demás, pero que estén baratos, normalmente los sueles encontrar en small caps, situaciones poco seguidas por el mercado, sectores que a lo mejor no están de moda, pues es una forma de encontrar esa característica, que al final va a ser la que mayor componente va a tener en el rendimiento futuro de las inversiones. Y luego, pues bueno, tenemos las 5 estrellas de Morningstar desde 2017, gestionamos ahora mismo unos 215 millones con 11.000 partícipes. Y sobre todo también estamos bastante orgullosos de la política del fondo de transparencia y sobre todo de esa labor de comunicación que tenemos. O sea, solemos subir nuevamente todas las tesis de inversión, somos bastante comunicativos con el partícipe de todo lo que hacemos, los movimientos que hay en la cartera. Y luego, pues como otros fondos Value o AZ y demás, invertimos todo nuestro patrimonio, tanto el mío como el de José Luis, el de nuestras familias, el de nuestros amigos, y creemos que es la mejor forma de que todo esté alineado y de que funcione correctamente. Bueno, estos son rankings y demás que tampoco nos vamos a explayar mucho. Esta es una pequeña gráfica de cómo lo ha hecho el fondo respecto a los principales índices mundiales. Nosotros tenemos la política de cubrir moneda. Hay otras personas value que a lo mejor tienen una visión más a largo plazo y piensan que se va a igualar, y eso es cierto. A largo plazo pues debería equipararse, pero nosotros preferimos que el rendimiento del fondo venga determinado por cómo de buenos o malos seamos seleccionando esos valores y no tanto por la fluctuación de la moneda. Y bueno, ya he hecho la introducción mía, Antonio, y mi socio, que no está aquí, vendrá luego por la tarde si queréis charlar con él. Es economista, ha trabajado en banca privada, ha gestionado patrimonios familiares y haciendo un poco labor de family office hasta que luego empezamos el proyecto de True Value. Y aquí entrando ya un poco más en todo el tema de las small caps, me parecía muy interesante este cuadrito que hemos puesto aquí. Podéis ver en la columna de la izquierda los diferentes rangos del mercado y por temática de inversión qué retornos a largo plazo ha dado. Entonces podéis ver como lo menos rentable es invertir en microcaps con alto rendimiento, en contra de lo que piensa mucha gente. O sea, incluso invertir en grandes compañías de alto crecimiento suele salir bastante mejor. ¿Qué pasa en ese segmento de microcaps de alto crecimiento? Que suelen ser historias efímeras. La gente se emociona, paga múltiplos muy altos, 30, 40, 50 veces beneficios. Son modelos así de negocio que no tienen mucho recorrido, poca ventaja competitiva.
Enseguida se pasa la moda, se comprimen los múltiplos o el negocio desaparece y tienes unos rendimientos pues muy paupérrimos. Sin embargo, el segmento más rentable, si veis en la zona del deep value o el blend, que es la mezcla de crecimiento y value, es casi la correlación es perfecta. O sea, cuanto uno más va bajando, de large cap a empresas medianas, pequeñas, veis como el rendimiento constantemente va aumentando. Y hay pues una serie de razones estructurales, que ya sabréis muchas de ellas, de que son empresas menos seguidas, la liquidez del mercado es mucho menor. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos a lo mejor hay 10.000 empresas pequeñas contra a lo mejor 500 que hay en el S&P, y los recursos que se destinan desde la banca de inversión a analizar esa serie de ideas son limitados, porque hay mayor número que abarcar y menor interés de los clientes, de los brokers, por realizar cobertura a esos valores. Entonces, eso crea un vergel para el pequeño inversor, para pequeños fondos también que quieran explotar toda esa ventaja. Nosotros aquí, nuestra filosofía de inversión o cómo hemos obtenido estos rendimientos en estos años, pues obviamente ha sido primero empezar tratando de tener viento de cola. O sea, si tú ya te pones en una posición de decir voy a hacer small y mid caps de entrada y además con un enfoque value de no sobrepagar por las cosas y demás, ya tienes bastante ganado de entrada. Pero es lo que se comenta siempre, o sea, no es la panacea aquí de porque uno está haciendo value piensa que ya va a batir el mercado y que aquí el mercado nunca tiene razón y que cuando sube está sobreestimando las expectativas de la empresa y que cuando baja tampoco tiene razón porque está también sobrereaccionando a unos malos resultados o a unas malas cifras. Entonces, hay que hacer value, pero hay que hacerlo bien. Hay mucha gente que lleva haciéndolo muchos años y todavía sigue aprendiendo. Entonces, no es tener esta actitud simplista de decir, no, compre usted un portfolio de acciones baratas y le irá bien. Si fuera tan sencillo como eso, hay un montón de ETFs que compran acciones baratas por PER, que les puedes buscar, ETFs value y demás, y el rendimiento que tienen es bastante parecido al del mercado. Entonces, ya no vale hoy en día, a lo mejor en el pasado quizás sí, pero hoy en día con todo esto de la inversión cuantitativa y demás, ya no vale con decir voy a comprar esto barato. O sea, tienes que analizar una serie de factores alrededor de todo lo que implica la valoración, de dónde va a estar la empresa dentro de 5 años, si me van a engañar o no me van a engañar los que la dirigen, si va a haber nuevos competidores, nuevos rivales, productos sustitutivos, etcétera. Luego, la parte de empresas poco seguidas por el mercado ya hemos comentado ahora. Si es tan sencillo como que vayáis a Yahoo o a Bloomberg y veis el número de analistas que tiene una acción. Cuantos menos tenga, mucho mejor. Si tiene 0, mucho mejor, porque cuando inicia la cobertura y te confirman ese trabajo que tú has hecho, la revalorización que vas a tener va a ser bastante alta. Sin embargo, si tiene ya 10, 15, 20 analistas, difícil que haya donde rascar. Yo a veces lo digo a los alumnos. Hay empresas en Estados Unidos que la gente no se chupa el dedo. O sea, tú ves una empresa que está a PER 3, que tiene muchísima liquidez, que podrían entrar muchos fondos y que la siguen 15 analistas. Y te dicen, uy, esto por value es una ganga tremenda. Está a PER 3, mira los comparables, están a PER 12, esto vale 4 veces más. Pasan 2 o 3 trimestres, profit warning, rebaja de expectativas, tal. O sea, tampoco hay que ser ingenuos, porque eso lo he visto en el día a día. Sin embargo, si me dices, oye, he ido a Austria, a una small cap que tradea al día 100 acciones, de encima un precio raro de 500 euros o 1.000 euros, no la sigue ningún analista, pues seguramente está barata por eso, porque no la siguen o porque no hay interés o no se puede comprar. Entonces, es tener esa diferencia y no pensar que somos siempre los más listos y ser siempre como muy desconfiado. La baja liquidez, obviamente, pues también influye, como he dicho antes. Nosotros hemos tenido algunas acciones en Francia, microcaps, suelo poner el ejemplo de Precia, que es un buen negocio. Es una empresa que no sufre, no tiene deuda, está bien dirigida, todos los años va creciendo como un reloj, pero tradeaba al día 30 acciones, 100 acciones de 100 euros, por ejemplo. Entonces, ¿quién puede comprar eso? No hay mucha gente. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos una acción en el fondo que se llama PSB Industries, que está súper barata y que constantemente nos llaman de otras gestoras para pedirnos bloques y si estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos.
Entonces, hablas con esos otros gestores y dices, joder, es que está barata, pero no puedo ir al mercado y comprarla, porque si me pongo ya a comprar con 2.000 o 5.000 acciones que compre, que no supone nada, supone 200.000 euros, que en un fondo de 100 millones o de 200 no es nada, te dicen, es que la subiría yo de precio todos los días a base de comprar y yo mismo me destruyo. Entonces, bueno, te llaman por si quieres vender un paquete, pero si no hay paquetes, pues no la compra. Entonces, pueden estar baratas mucho tiempo. También es otra lección que podéis sacar, o sea que si vais a hacer esto por vuestra cuenta, tenéis que tener muchísima más paciencia de lo que tienes que tener una empresa grande. Las empresas grandes, pues bueno, si está infravalorada y lo vas haciendo bien, si el mercado va subiendo, pues va subiendo como que más rápido y como que te va recompensando, pero para mucha gente es frustrante ver que el mercado sube y tú tienes una small cap que no hace nada. Entonces, probablemente hay 2 o 3 empresas, PSB es una de ellas, lleva infravalorada 3 años o 4, y tenemos otra, Kexen, que hemos hablado últimamente de ella, lleva entrando y saliendo del fondo 3, 4 años, y están muy baratas, pero no sabes hasta cuándo va a pasar. Suelo contar la anécdota de que tuvimos una acción que se llamaba Rain Industries, que era de la India, y estaba increíblemente barata, estaba el equivalente a PER 1 o PER 2, y se podía certificar, no era una situación como las que os comentaba antes, no la hacían analistas, era de la India, era un sector un poco cíclico, y simplemente me cansé de ella, la vendimos. Al año y medio explotó, o sea, multiplicó por 6 o por 7, pero en cuestión de un año. Entonces, uno tiene que estar también preparado para esa clase de cosas, de, primero, tener paciencia, y segundo, no vender a la primera que te sube un 40 o un 50%. A lo mejor una empresa como Philip Morris o Colgate o algo así, pues sí, hoy se mueven en un rango estrecho, te sube un 40 o un 50, pues la vendes y intentas buscar algo parecido. Pero si tienes cosas tan sobrevaloradas, también tienes que tener paciencia. Pero claro, la gente cuando le dices que lleva 4 años esperando, tiene la primera revalorización del 40 o el 50, está muy tentada a vender, y es la naturaleza humana. Entonces uno también tiene que resistir ese impulso. Luego también, como os decía antes, comprender por qué está barato el negocio. Eso es también súper importante, hacerse muchísimas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, cogerte toda la sección de riesgos de la compañía y analizar cada uno de los riesgos, tratar de buscar información en Internet, hablando con otras empresas del sector, y sobre todo, pues eso, dándole muchas vueltas a las cosas y tratando de aislar bien los riesgos y en qué rango o cómo puede afectar ese riesgo. Porque hay veces que dices, vale, el riesgo puede que se acabe produciendo, pero no afecte tanto a la valoración como podríamos pensar. Otra forma también de encontrar cosas baratas es invertir en temáticas que ahora mismo están fuera de moda. Aquí ayer estuvo Fernando y ellos están mucho con las materias primas, con las commodities, con cierta temática de algunas acciones mineras y demás. Y eso ahora mismo no está de moda. Ves los múltiplos históricos respecto a la media y puedes argumentar que están realmente baratas. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos ahí la temática de subprime. Entonces, cuando a la gente le menciona subprime después de la crisis del 2008, salen corriendo. O sea, no quieren saber nada. Le intento explicar a la gente una empresa que dice, da préstamos subprime, y se acaba la conversación en 5 minutos. No quieren saber más. O, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de las materias primas. Se establece la narrativa de que China ha sido el mayor consumidor mundial, y la gente no quiere investigar más y toma esa actitud superficial. Entonces, por eso es tan barato ese segmento del mercado. ¿Qué pasa? Que luego, si tú lo has estudiado bien y los hechos empiezan a confirmar tu teoría, la revalorización que pueden tener es muy alta, porque parten de una situación de pesimismo, los flujos de capital han sido negativos durante mucho tiempo, y en la bolsa pues también influye el flujo de capital. Todo lo que ha salido, si se revierte, pues tiene un efecto sobre las acciones. O, por ejemplo, invertir en aerolíneas. Nosotros, en el fondo, una de las mejores inversiones que hicimos fue en Hawaiian Holdings, que era una aerolínea, que ahora os explicaré un poco el caso, pero también en el mundo value, Warren Buffett un día en su momento dijo que invertir en aerolíneas era la peor idea que un inversor value podía tener y la forma más rápida de perder dinero, y a cualquier persona value que le comentes la idea, pues normalmente tiene una actitud bastante escéptica y no quiere escuchar más, pero a lo mejor si estuvieran dispuestos a tener una mente abierta y a escuchar y a intentar
tener como esa actitud detectivesca o de querer, de tener curiosidad por las cosas, por lo que te rodea, pues podrías acceder a muy buenas ideas de inversión. Entonces, también ahí puedes encontrar valor. Sector de oil and gas, que hemos comentado antes de materias primas, lo mismo. Ahora no está para nada de moda, la gente está muy negativa, ha salido muchísimo dinero y pues también es otra buena forma. Ahí también nos he puesto, nosotros hacemos bastante el tipo de inversión que se llama de roll-ups. Un roll-up es una empresa que crece por adquisición, ¿vale? Por ejemplo, una cadena de restaurantes puede ir abriéndote nuevos restaurantes o puede comprar a un rival, ponerle su marca y a partir de ahí ir creciendo. También históricamente dentro del mundo value se ha criticado mucho ese tipo de inversión porque ha habido empresas que han explotado, que han quebrado, que han tenido problemas contables y que si se hace de una forma incorrecta pues es muy peligroso. Pero, ¿qué pasa? Que hay una serie de empresas que llevan haciendo esto 20 años, 30 años, que el equipo directivo tiene muchas acciones, que tú miras la historia de las adquisiciones que han hecho 20 o 30, las que sea, y han cumplido todo lo que han dicho, no les ha salido una sola adquisición mal, pues dices, puede tener sentido invertir en eso. Y claro, como no está favorecido por el mercado, parten de una valoración muchísimo más barata. Aquí, probablemente en esta temática de inversiones donde más dinero hemos ganado. O sea, ha sido tremendo en el histórico del fondo. Y entre las principales posiciones que tenemos se enfocan más o menos en esta área. Entonces, sí que hay estudios que de media que te dicen que los roll-ups, pues el 70 al 80% no baten al mercado. Pero hay otro 20% que sí. Es como, por ejemplo, aquí no lo he puesto, pero también a veces invertimos en los pink sheets estos de Estados Unidos, que son como el OTC. No sé si he visto la película del lobo de Wall Street, pero es en una parte al principio de la película dice que vende, lo llama esta mierda que vendemos, que cotizaba pues eso, los pink sheets, el OTC. Es como un mercado no regulado. O sea, ahí puede haber una pyme de 2 millones de dólares de capitalización y que salga a cotizar ahí porque es súper barato, no tiene que presentar información a la SEC, incluso a veces no tiene que presentar ni información regulada. Ha habido casos que yo he visto en el OTC de empresas de estar cotizando a PER 1, pero porque no presentaban resultados y tenías que ir tú a la empresa y llamarles y pedirles que te envíen el informe anual para ver la valoración. Tenemos una en el fondo que se llamaba MTI, que compró otra que se llamaba Cajala Brands, que potencialmente estaba cotizando a una vez beneficios. A una vez. Entonces, ¿qué pasa? También hay estudios que te dicen el 90% de todo lo que cotiza en el OTC tiene un rendimiento inferior al Standard & Poor's 500. El 90%, o sea, te estás poniendo con un viento de cola tremendo. Pero ¿eso qué pasa? Crea una situación en la que ningún inversor profesional o muy poquitos quieren saber nada de eso y como todo el mundo desecha esa parte del mercado, hay un 10% de empresas muy rentables y muy baratas. Hemos invertido ahí, por ejemplo, me acuerdo que compramos Meritas, que es un negocio bastante fácil de entender, solo que por una serie de razones estructurales, pues cotizaba ahí. Es más barato, era una empresa pequeña y era razonable. Pero los fundadores tenían muchas acciones, que lo cumple. Es un negocio fácil de entender, operan cadenas de restaurantes de Wendy's, que es como el competidor de McDonald's en Estados Unidos. Y tenían también una estrategia, además, era OTC y era roll-up, porque compraban otros restaurantes de Wendy's y les optimizaban. Entonces, esa acción, y luego tenían una serie de activos ocultos, tenían unos terrenos por ahí, creo que era en Hawái y demás. Bueno, esa acción en 2012 estaba a $1, ahora está a $18 y aún así sigue barata. O sea, está como a 10 veces beneficios de este año y crece al 40% anual. Tiene un poquito de deuda, ¿vale? El negocio es recurrente, pero cuando estaba a $1 cotizaba por debajo de esos otros activos y la parte de los restaurantes generaba un montón de beneficio. Solo que es eso, es roll-up, está en el OTC, era una empresa de 30 a 40 millones de capitalización y encima baja liquidez. A lo mejor al día intercambia 2.000 acciones de $20, son $40.000. Pues hombre, para un inversor particular está bien, incluso para un fondo pequeño, ¿vale? El tamaño, también no hemos hablado aquí, pero todos los que estéis aquí tenéis una ventaja increíble respecto a cualquier fondo. O sea, desde que estoy en esto de la inversión profesional, he pasado por todas las fases, de ser inversor particular, gestionar menos de 1 millón, luego con el fondo entre 2 y 10 millones,
sigue siendo bastante fácil, y si uno hace esto, pues es fácil obtener buenos retornos. Entonces, si veis gestores que tienen este enfoque y que tienen menos de 10 millones, invertid ahí. Pero con este enfoque, o sea, de empresa muy, muy pequeña. O sea, a lo mejor a veces puedo ver un fondo pequeño de 4 o 5 millones que a lo mejor, pues, no es por criticar, pero a lo mejor está comprando, yo qué sé, Procter & Gamble o Unilever o cosas así. No sé, está un poco fuera de tu ámbito natural, no estás explotando toda la ventaja que tú querrías tener. Y luego ya a partir de 10 millones en adelante, a partir de 15, 20, ya es... Da igual, que sean 50, que 100, que 150, no cambia mucho y ya empieza a ser pues mucho más difícil comprar cosas de estas del OTC y demás. Hemos tenido algún otro caso del OTC, me acuerdo de una teleco rural que había subido, no ha subido un 50%, pero está muy barata, está a 6 veces, se llamaba Nubera Telecommunications. Y el otro día lo estábamos hablando, haciendo un repaso histórico de lo que habíamos invertido en el OTC, ninguna había salido mal. O sea, todas habían salido bien y todas habían tenido significativamente más rendimiento que los índices. En un entorno en el cual el 90% de las veces, teóricamente, te está diciendo la probabilidad de que te debería salir mal y todo el mundo te dice que tengas mucho cuidado con eso. Las empresas de subprime, por ejemplo, ha sucedido lo mismo. Esta temática la encontramos el año pasado, pero desde que la encontramos, en una ha subido como un 60%, la otra ha subido un 30 o un 40%, otra lleva un 10% y otra pues está ahí plana. Pero vamos, que el rendimiento que han tenido en general ha sido bastante bueno. Y luego otra área que yo recomiendo que trabajaseis bastante pues son las situaciones especiales, porque también requieren más trabajo, no es un análisis tan tradicional, hay que salirse un poco de lo que dicen en los libros. Aquí yo suelo recomendar este libro de Joel Greenblatt, que se llama You Can Be a Stock Market Genius. O sea, a mí me parece el mejor libro de bolsa que se ha escrito, aunque implique esto, en el segundo puesto estará El inversor inteligente o los de Peter Lynch, pero a mí ese en particular me gustó bastante y explica un poco todo esto, un poco de forma superficial, pero está muy bien que lo leáis si os interesa todo. Y, por ejemplo, hacemos mucho spin-off, que son los que se llaman las escisiones, es cuando una empresa te reparte una de las divisiones y empieza a cotizar de forma independiente. Eso es un auténtico vergel, especialmente fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos ya se lo saben, que salen a cotizar baratas, lo analizan bien, y también la dinámica de mercado, hay como una especie de mercado gris, que antes de salir a cotizar van intercambiando paquetes, entonces no sale tan barato. Pero en el resto del mundo salen a cotizar el primer día, cada uno mete las órdenes de venta y de compra que quiere, entonces como no suele haber muchas órdenes de compra, porque tienes que hacer como una afirmación voluntaria de que tú quieres participar en eso, y la gente normalmente no se enteran de que van a suceder y demás, pues salen baratas, porque lo que sí que hay es mucha presión de venta. A la gente se las reparten, lo ven como si fuera un dividendo, y te aparece en la cuenta y dices, pues véndemela. Es que a mí alguna vez incluso me pasó al principio, es decir, ¿qué es esto que ha aparecido aquí? Véndelo y dame el dinero, y muchas veces ni lo analizas. Pues eso, o ETFs que no lo pueden poseer porque ya no califica para cotizar dentro del IBEX 35, del Eurostock 50, y están muy baratas. Entonces, yo recuerdo, esta también es curiosa la estadística, todas las spin-off en las que hemos invertido en Europa o fuera de Estados Unidos han salido bien o muy bien. Y es que es increíble, o sea, hay varios casos, me acuerdo, FNAC salió a cotizar como spin-off de la empresa padre, que era una empresa de lujo y demás, y la gente pensaba que Amazon se los iba a comer y tal. Pero es que salió a cotizar, me acuerdo, por unos 300 millones de euros y tenía 400 en caja. O sea, salió a cotizar con valor negativo. Y analizabas el negocio y decías, joder, si es que gana 70 millones al año. Esa acción ha tenido un rally de 15 euros, que salió en el verano de 2013, se ha ido a 95. Algo que supuestamente también la narrativa común te decía que no se iban a vender más libros, que todo el mundo iba a ir a Amazon, pero no, viene un CEO nuevo, no tienen deuda, optimiza un poquito el negocio, porque normalmente estas spin-off, al estar dentro de una holding o dentro de una empresa padre, pues están peor gestionadas, y al darle independencia pues puede mejorar. Me acuerdo que compramos también Aurora en Australia, que era también buen negocio de envases, también venía de la empresa padre, mal gestionado, y además le habían optimizado la empresa después de hacer el spin-off. Esa acción salió a cotizar a $1. Podías ver que los insiders de su propio dinero estaban comprando
bastante, varios millones de dólares, esa acción se triplicó. Aquí en Europa también estuvo esta de Covestro. Covestro era una spin-off de Bayer, de la parte química. También salió a cotizar y la gente no se la miraba, pero tú la veías y decías, joder, una empresa grande, líquida, que van a poder invertir muchos fondos, está a 5 veces beneficios. Me acuerdo de comprar a 25, 28 y como somos unos paquetes, pues vendimos bien rápido a 40, 42. Pero es que luego se fue a 90. Y sigue estando barata hoy en día, sigue estando a 6 veces free cash flow, una cosa así, sin deuda. O sea, ¿qué más? Ha habido esta, por ejemplo, Magallanes lo hizo bastante bien, una que se llamaba Uniper. Nosotros esa no la miramos y un poco error de emisión porque tratamos de mirar casi todas. Ha salido una hace poco que se llama AdLife, que está cara, pero es de muchísima calidad y tiene un crecimiento brutal en un sector también bastante bueno. Ha habido alguna spin-off más, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, que es que todas han salido bien. Luego está la temática de los uplistings, que es cuando una empresa cotiza en un mercado secundario y la van a pasar a otro mercado superior. Por ejemplo, lo que hablamos antes del OTC. Cuando las pasan a cotizar en el Nasdaq, la base de inversores que va a poder comprar es muchísimo más grande, la liquidez aumenta, con lo cual la gente está más dispuesta. Como la liquidez aumenta, los brokers están más incentivados a realizar cobertura sobre esas acciones y te las suelen poner en valor. Hemos comprado a veces alguna acción, me acuerdo de una que compramos en Reino Unido a 150 peñiques y simplemente desde que lanzó el anuncio de que iban a hacer el uplisting hasta que llegó a cotizar ahí, se fue de 150 a 250, siendo la misma empresa, presentando los mismos resultados, todo exactamente igual. Por ejemplo, ahora tenemos una acción que se llama Contura Energy, que tiene todo lo perfecto, o sea, no apesta más porque no puede. Hace carbón, que está ahora como súper prohibido, o sea, hace carbón. Lo que pasa es que hace carbón metalúrgico, que es para el que va en el acero y demás, no es para generar energía, con lo cual está un poco más protegido y el acero siempre se va a necesitar. Cotiza en el OTC, viene de una bancarrota, o sea, ya es también situación especial, es que lo tiene todo, tiene baja liquidez, y esa empresa además se está fusionando con otra, ¿vale? Pero la van a subir a cotizar al Nasdaq y va a ser una empresa grande, cuando acabe de cotizar va a ser de 1.500 millones, va a tener buena liquidez, pero ahora mismo no la mira nadie, está cotizando como a 2 veces EBITDA y 3 veces free cash flow, algo así. O sea, vale, dices, sí, el resto de las de carbón están baratas, pero es que además estos tíos te han dicho que todo lo que van a ganar te lo van a repartir y demás, pero lo tiene todo, es sector de materias primas, además como el subsegmento de materias primas de los más odiados, que es el carbón, que cotiza ahí en el OTC, sin liquidez da. Hay otra temática que son los tender offers. Un tender offer es cuando una empresa te oferta recomprarte un paquete de acciones al resto de los accionistas, ¿vale? En vez de ir comprando a mercado día a día, pues te dice, oye, te doy una prima del 15% por el 20% de las acciones y la gente decide si acudir o no, ¿vale? Cuando ocurre eso, tenéis que estar atentos porque suele a veces ocurrir lo que llaman los stubs, o sea, que no se completa toda la recompra de acciones. A lo mejor intentas recomprar 20 millones de acciones y acaban recomprando 8. ¿Qué te dice? Que han vaciado todo el mercado de posibles vendedores a esos niveles, o sea, es que directamente no quedan. Entonces, cuando sucede eso, normalmente la única dirección que puede tomar una acción es hacia arriba. Creo que esto lo hicimos, por ejemplo, en Linedata, en Francia, ocurrió esto y la acción después se dobló, contando dividendos especiales. En Humanis también sucedió lo mismo, intentaron hacer una recompra de acciones, apenas participó la gente, secaron el mercado de vendedores y ya no había, entonces solo podían ir en una dirección las acciones. También, ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos hay una que se llama Green Hill Partners, el ticker es GHL, que veo que aquí la gente está ya viendo los tickers y demás. Entonces, esa ocurre lo mismo, está barato el negocio, te han hecho una recompra parcial y no se ha completado. También empresas que salen de la bancarrota, muy baratas, porque tienen ese estigma de que has hecho perder dinero a mucha gente en el pasado y pues te castigan.
Yo me acuerdo aquí, cuando era inversor particular, invertí en una empresa que se llamaba Yellow Media, que eran los periódicos, como las páginas amarillas de Canadá, y sale a cotizar muy barata, a 3, 4 dólares después de la bancarrota, y se fue como a 24. O sea, multiplicó por 6 en el espacio de un año. Luego sí que es cierto que la empresa ha tenido problemas y demás, pero bueno, que ha tenido una revaloración bastante importante. Venta parcial de negocios también a veces suele ser una cosa interesante. Una empresa vende una división a una valoración X, y cuando el mercado con el paso del tiempo se dé cuenta de que el resto del negocio es parecido, pues te lo debería poner en valor. También os he puesto ahí los SPACs. Eso ahora mismo se llaman los Special Purpose Acquisition Vehicles, ¿vale? Son como caparazones vacíos que la gente, los inversores, inyectan ahí 100 millones, 200, 500, y su único objetivo es ir y hacer una adquisición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se forma una dinámica muy interesante. Lo que pasa es que también tiene poca liquidez y es para fondos pequeños, en el cual si tú apoyas el trato, es como que sales en la IPO de esto, pues te dan warrants, ¿vale? Y te les dan normalmente casi gratis, y suelen salir a cotizar a 10 dólares. Si no se cierra el acuerdo, te devuelven tus 10 dólares y los warrants valdrían 0, pero te les han regalado. Y si el acuerdo se cierra, normalmente esos warrants cotizan a nada, a 10 céntimos, 20 céntimos, pero pueden tener revalorizaciones del 600% en cosa de un año, medio año, 3 meses, en cuanto la gente ve que se empieza a cerrar el acuerdo. Pero es como un área muy poco seguida del mercado, que no puedes inyectar mucha liquidez. O sea, un fondo, a lo mejor esos warrants tradean al día 10.000 warrants antes de que se hagan los acuerdos. O sea, te puedes comprar una cesta de posibles SPACs y decir, bueno, si de media al día intercambian 10.000 warrants de 10 céntimos, pues son como 1.000 euros lo que puedes inyectar, 2.000, 3.000. Pero es un área del mercado muy rentable, porque de esos acaban cerrándose muchos. Los otros, normalmente, bueno, los que se suelen quedar cotizando al mismo nivel y no tienes mucho riesgo. También comprar las acciones de los SPACs también está bien, porque si no se cierra el acuerdo recuperas tu dinero, normalmente íntegro, los 10 dólares, y si se cierra suelen tener revalorizaciones del 20, del 30%, y eso sí que lo hemos hecho en acciones alguna vez. Y bueno, es una forma de ir, pues bueno, rascando un poco de rentabilidad. Y ahora os he traído aquí pues un poco de historias, batallitas de cosas que han salido bien, cosas que han salido mal. Esta acción, por ejemplo, la tuvo en su día Bestinver, o bueno, la gente ahora que está en Z Valor, y estaba increíblemente barata. ¿Cuál era la narrativa? Pues que invertir en small caps de Europa era peligrosísimo en el año 2012, porque estaba todo el tema de la crisis de deuda, no estaba de moda, y la gente dice, uy, cuando una región tiene riesgo, lo primero que te venden son las small caps. Ahora mismo, por ejemplo, Asia, las small caps de Hong Kong, que casi todas cotizan ahí, todas las asiáticas, van en menos 12% en el año, con todo lo de Trump, y no les pasa nada. O sea, pero la gente te las vende. Entonces, ahora mismo Asia o las small caps de Reino Unido, con todo el tema del Brexit, es como las europeas en 2012. Esta acción iba a crecer beneficios y ventas, no le pasaba nada. Estaba la familia con un buen histórico de gestión, tenía poca deuda y estaba cotizando, ahí no se ve en la gráfica, está muy abajo, pero como a 3 euros en su día. Y estaba ganando 1 euro, o sea, estaba a PER 3, y esos beneficios además iban a crecer. ¿Qué pasa? Que tuvo la primera revalorización. Luego nosotros invertimos en la zona de los 12 o 13 euros porque era diferente, estaba mal analizada la compañía. La compañía iba a sacar un nuevo producto que, por un lado, había tenido 40 millones de costes al año y 0 ventas. Pero claro, luego, ¿qué iba a suceder? Que los costes de investigación y desarrollo iban a ir a 0 y las ventas iban a disparar, con lo cual el beneficio se te iba a disparar. Entonces el beneficio se fue como de 1 euro a 3 euros en el plazo de 2-3 años. Cada trimestre que iba publicando la empresa, la gente no veía a largo plazo. O sea, simplemente publicaba, yo qué sé, suelen cotizar a PER 10, pues publicaba 1,50, pues la empresa subía a 15 euros. Luego, al siguiente trimestre, publicaba 1,70, pues 17 euros. Pero era como que tenía esa visión cortoplacista. Entonces, eso mismo ahora se puede encontrar en empresas similares como esta. Hay otra que estábamos mirando que se llamaba Plastivaloire, que hace lo mismo. Está como a 7 veces beneficios. Y es lo mismo, con todo el tema de Trump y los aranceles a los automakers y demás, pues
han caído las acciones. El negocio va muy bien, van a crecer los próximos años, tiene una posición competitiva muy buena, no le afecta esta disrupción del coche eléctrico porque lo que hacen son parachoques de plástico, entonces da igual que el coche eléctrico o el coche de combustión interna van a tener que seguir llevando parachoques de plástico o otros componentes del interior de plástico. Entonces, pues bueno, una situación parecida a esta. En esta también ganamos mucho dinero. Humanis, que ya lo hemos comentado antes, es un tender offer que no se completó. El fundador además estaba amañando la contabilidad, pero al revés. O sea, no para parecer que ganaba más dinero, sino para intentar parecer que ganaba menos dinero de lo que ganaba realmente, para él poder aumentar su participación en la compañía. Se multiplicó por 6 cuando se hizo evidente ya que estaba barata. Y bueno, pero esto tampoco nos entretener, que ya hemos hablado largo y tendido de ella. Esta es más interesante, Hawaiian Holdings. Esta era una aerolínea que en el año 2000... Yo estaba conocida como inversor privado ahí, donde estaba a 5 euros en mínimos, en 2013, 2012. Esto es una aerolínea que tiene 3 negocios. Tiene vuelos interisla dentro de Hawái, que es súper rentable, es un monopolio y se hinchan a ganar dinero. Y por unas razones estructurales no hay espacio, no hay slots, ni hay capacidad para que un rival te venga a fastidiarte, o es muy difícil. Y luego tenía un negocio regular, que eran rutas que unían Hawái con Asia, con Japón, China y demás, que eso lo acababan de abrir, pero si uno conoce el sector aéreo, las rutas tardan en madurar 2 años. Con lo cual, si tú modelabas el número de asientos que había en la ruta, lo que se suele ganar por asiento, de hecho hay informes independientes que si te haces la labor de investigarlo puedes llegar a ver cuánto se gana según la estructura de costes que tengas en esas rutas. Y luego tienen otro negocio que conectaba Estados Unidos con Hawái, que ese negocio aposta, le operaban sin beneficio para alimentar las rutas interisla, que es donde ganan todo el dinero. Venden billetes baratos para llevar gente allí y luego lo ganan pues en el otro negocio que es un monopolio y que es bueno, o sea, y debería estar valorado a múltiplos altos. Entonces tenías por un lado que el negocio bueno ganaba $3 por acción, el de Estados Unidos no ganaba nada y el de Asia perdía $2 por acción. Entonces el resultado era que la empresa estaba ganando $1 por acción y la gente lo veía así, como que tenía bastante CAPEX el negocio, tenía un poquito de deuda porque, claro, se habían tenido que expandir, comprar todos esos aviones para expandirse a Asia y todavía no estaban viendo los beneficios. Era como en MG y Coutier, que habías hecho toda la inversión y todavía tenía que dar sus frutos. Entonces te la valoraron a PER 5, partías ya de una valoración barata. ¿Qué pasó? Que pasaron los 2 años que se ven ahí, entre 2013 y 2014, y en cuanto la gente empezó a ver que aquello daba frutos, pues empezó a publicar 1,30, 1,20, tal. Y la tesis era que teníamos que ganarse $3, pero bueno, luego bajó el petróleo y le ayudó un poco. A lo mejor se ha ido a ganar $4 o 4,5, pero incluso sin que hubiera bajado el petróleo no hubiera afectado a la tesis de inversión. Pero puedes encontrar esa serie de gangas porque has ido a un área del mercado que no está muy de moda y que encima la empresa no parece tan atractiva y tienes que mirar un poco más a largo plazo. Pero era una acción analizada por 1 o 2 analistas, incluso del Bank of America, pero un analista bastante junior que hacía un análisis, tú le leías muy simplista. O sea, veía lo que publicaba la empresa, le aplicaba unos múltiplos y ya está, la siguiente, porque tendrá una carga de trabajo enorme y analizar una empresa que valía 300 millones pues no era muy interesante. Ahora mismo, por ejemplo, en la actualidad, estábamos mirando una empresa que se llamaba Flybe, que es de Reino Unido, que sucede lo mismo. Tienen el negocio interno de vuelos de Reino Unido, tiene una posición competitiva muy buena, tienen como el 55% de cuota de mercado. Ryanair o EasyJet no pueden competir por el tipo de avión que tienen normalmente estos Airbus, los 320 o el Boeing 737, y estos otros tíos tienen los Bombardier o los Embraer, que son aviones más optimizados para ese tipo de ruta, y además que EasyJet o Ryanair normalmente no están interesados en ese tipo de negocio por cómo tienen estructurado la cuestión. ¿Qué pasa? Que en el pasado hubo una serie de CEOs que con sus visiones megalómanas pues tuvieron la idea de ampliar rutas, intentar competir contra Ryanair o EasyJet en sitios en los que no podían, conectando Reino Unido con Europa, tal. Entonces el negocio, el core business, está ganando 80 a 100 millones al año antes de impuestos y el resto pues pierde dinero.
Además, tienen que devolver una serie de aviones que les están comiendo los costes de todas esas rutas que no son rentables. Entonces, ese proceso va a tardar 2 o 3 años, pero te la estás comprando, teóricamente, si funciona así, a PER 1, la empresa además no tiene deuda, tiene caja neta, que es muy raro en una aerolínea, pero claro, está barata por eso, porque es una small cap de 80 millones, poco líquida, de Reino Unido. Luego todo el tema del Brexit, hay que ver cómo queda la aviación y los acuerdos. Yo creo que no afectará, y por ahí van un poco las conversaciones, pero claro, existe todavía ese riesgo. Entonces todo eso tiene peso sobre las acciones. Pero, y además, ¿qué es eso? ¿Qué es aerolínea? Este fue otro caso que también hicimos de Plastic Omnium. En el 2015 apareció lo del Dieselgate de Volkswagen. Entonces, Plastic Omnium es uno de los principales suministradores de piezas de Volkswagen. Entonces, el mercado, con su visión simplista, siempre te dice, uy, Volkswagen va a tener problemas, va a vender menos, como es el suministrador, pues tal, tumbémosle un 30 o un 40% en bolsa. Creo que se llegó a estar a 30 y pico euros o así, la mandaron a 18 o 19. Si uno se toma el tiempo de analizar y ver cómo, y dice, bueno, vale, sí, suministras a Volkswagen. La cuota de mercado que podría perder Volkswagen, alguien la tendría que ganar, porque si la gente sigue demandando coches, alguien tiene que fabricar. Y si estos tíos son los líderes o los que suministran a casi todas las marcas piezas de plástico, pues puede que les vaya bien el negocio y puede que sea un miedo infundado. Y que luego, además, incluso lo de Volkswagen, si uno analiza históricamente ese tipo de multas o escándalos, no suelen quedar en grandes problemas. Pues bueno, compramos a 20 o 21 por ahí, luego vendimos a 30, 35 más o menos. La revalorización no fue muy alta, pero es el clásico ejemplo de aprovecharte de todos esos miedos macros, de la narrativa establecida, y en ese momento parecía que se iba a acabar el mundo. También podías haber comprado Volkswagen y lo hubieras hecho bien. O sea, se puede jugar de las dos formas. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, pues, como os he dicho antes, tenéis el caso de todos los automakers. Con lo de Trump y todo esto, pues han tenido caídas muy, muy importantes. Yo creo que acabará pasando y no pondrán aranceles porque no le interesa a nadie. De hecho, incluso ayer ya dijeron que están viendo cómo solucionar el tema. Luego también tenemos cosas que nos salen mal, obviamente, y que también queremos traer. Invertimos en esta empresa que se llamaba Publity, en la cual, pues bueno, el fundador, digamos que no era muy serio. Esta empresa lo que hacía era un asset manager, gestionaba activos inmobiliarios y cobraba comisiones por ello. Y estaba muy barata, tenía en crecimiento, la historia que contaba el equipo directivo era buena, los resultados que iban publicando eran buenos, ¿vale? Pero, ¿qué sucedió? Que tenía unas expectativas de crecimiento muy altas y supuestamente tienen unos mandatos de gestión que no se acabaron materializando y que probablemente fueran falsos. ¿Qué pasa? Que el fundador estaba sacando el dinero de la empresa no vía sueldo alto, sino vía dividendos. No tenía dinero para pagar el dividendo, entonces hizo una emisión de bonos convertibles. Luego incluso quiso modificar la emisión de bonos convertibles. Entonces, eso ya nos hizo un poco desconfiar y vendimos. Ahí perdimos algo de dinero, pero muy poquito. O sea, ahorramos parte de la caída. Pero la lección aquí también es un poco importante, que cuando veáis una cosa rara o que no os da buena espina, lo mejor es vender y pasar a la siguiente acción, porque hay muchísimas, y lo que digo siempre es que es mejor dormir tranquilo que levantarte por la mañana, no sé, a lo mejor yo soy un friki, pero bueno, a veces que me levanto por la mañana preocupado por una acción, y eso normalmente es señal de que es mejor venderla y pasar a otra cosa si te sucede eso por las mañanas. Entonces, es un poco raro que en esta clase de empresa te hiciera una emisión de bonos convertibles cuando no tenía deuda. O sea, una empresa que ya parte con deuda y te hace una emisión convertible, bueno, está bien, pero si empiezas a ver cosas raras de este estilo, es razonable preguntarse el por qué. Siempre que preguntéis cosas que digáis, oye, me puede estar engañando aquí la empresa, el CEO me puede estar haciendo alguna jugarreta, tenéis que pensar cómo está sacando el dinero, porque si realmente no lo está sacando de ninguna forma, es raro que sea un fraude. O sea, este señor lo estaba sacando con dividendos, otro señor a lo mejor lo saca vía sueldo, otro señor directamente está vendiendo acciones por la razón A o B. ¿De acuerdo? Entonces, eso también suele ser un poco, preguntárselo es importante. O si están incentivados, si son equipo directivo, a cumplir una serie de objetivos muy ambiciosos para cobrar un alto bonus, pues también hay que cuestionárselo. Cosas que salieron mal, también está, por ejemplo, Magnachip. Esta me acuerdo que invertimos en el fondo, además, justo recién empezado el fondo, de las principales posiciones,
creyéndonos los reyes del mambo. Y además era el caso de una empresa de Estados Unidos, bien seguida, que cometimos un poco el error que os decía antes, que parecía que estaba PER 4 o PER 5, con mucha liquidez por muchos analistas, y lo que sucedió es que empezaron a publicar cuentas. Primero se retrasaron en publicar el informe anual. Cuando te publicaron las cuentas, la partida de los clientes había aumentado mucho, que suele ser normalmente un problema, pero bueno, si solo es eso no pasa nada. Pero si eran otras muchas cosas, pues sí que era problemático. Además, tampoco había explicación, o sea, porque las ventas no habían aumentado y la cuenta de clientes sí. Era también una empresa asiática, entonces vendimos, o sea, creo que compramos a 20 y acabamos vendiendo a 15 o 14, perdimos un 30 o un 40%, pero, como os pongo ahí, evitamos la caída del 80%. Entonces, sí, un poco para reforzar lo que os decía antes, de que si lo veis mal, es mejor salir, aunque os perdáis la posible recuperación, ¿vale? Y luego hay aquí cosas o ejemplos de lo ridículo o cosas que se pueden encontrar en el mercado cuando hay pánico o cuando la narrativa también no es la correcta. Esto es una empresa que incluso tenemos ahora en cartera, pero que la conozco desde hace muchos años, que es AerCap. Esta empresa alquila aviones a las aerolíneas. Entonces, tú también se la tratas de explicar a la gente, te dicen, uy, no, son muchísimo riesgo, o sea, no mucho riesgo. Eso dice, tiene más riesgo que las aerolíneas, porque encima tienen deuda y si te quiebra la aerolínea, te va a quebrar esta, pero bien rápido. Y tú dices, vale. Y de hecho ahí, en 2008, pues se ve esa caída del 80%, porque eso era lo que pensaba la gente. Llega la crisis, el 10% de las aerolíneas globales o el 10% de la flota en quiebra, ¿vale? La acción te la desploman. Llegó a estar cotizando a PER 1,5 o PER 2, ¿vale? Y la narrativa era esa. ¿Qué pasó? Que se fue como a 2 o 3 euros, que se ve ahí de mínimos, cuando la empresa empezó a publicar resultados y se dieron cuenta de que no estaba pasando lo que era la narrativa general, la empresa se multiplicó por 4 o por 5. Se fue enseguida de 3 euros a 15, ¿vale? Pero primero te has comido la bajada. ¿Qué pasaba en el sector, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas? Que lo que no comprende la gente es que si una aerolínea quiebra, lo normal en el proceso de quiebra es que o bien la empresa desaparezca, con lo cual, si hay demanda por volar, que es lo que importa en este sector, que la gente haya demanda, va a venir otro siguiente entusiasta de las aerolíneas y te va a montar otra aerolínea. Y van a necesitar aviones, y normalmente los van a necesitar alquilar, porque van a necesitar poner en funcionamiento la compañía. Porque si te pones en lista de espera, igual te entregan los aviones dentro de 10 años. Entonces el leasing te lo ofrece bastante rápido eso. Entonces, por ese lado, la empresa sobrevivió. O sea, me acuerdo que la utilización de la empresa era del 96% de la flota. O sea, hubo un par de trimestres ahí que la utilización bajó del 99 al 96, pero vamos. Luego, la parte de la deuda, tenían deuda a largo plazo y como son activos tangibles, lo que estás financiando es un avión, normalmente es deuda sin recurso, es unsecure, que se financia cada avión compartimentado, no te puede poner en riesgo a toda la compañía. Entonces, bueno, si un cliente particular quiebra, incluso si no puedes realquilar ese avión en otra zona del mundo, pues podrías devolvérsela al acreedor sin perjudicar o sin contaminar al resto de la compañía. Luego también la gente establece la narrativa de que el precio del valor residual de los aviones baja en las crisis, ¿no? Y sí que es cierto que en la crisis de 2008 el precio de los aviones bajó un 10 o un 20%. Pero ¿qué pasa? Que históricamente también, si lo estudias, rápidamente se repone al valor medio histórico, porque es un monopolio de Boeing y Airbus. Entonces, a Boeing y Airbus lo que hacen es controlar la producción. Es como las materias primas, o sea, ellos controlan la oferta que hay, la demanda va creciendo todos los años, el 5 o el 6% crece el tráfico aéreo, pero la demanda la regulan ellos. Entonces, ellos con la producción van sacando y van calculando, porque no les interesa que el mercado de segunda mano caiga mucho, porque si no, no se venderían aviones nuevos, o sea, la gente iría a comprarlos de segunda mano. Entonces, en ese sentido, también lo tienes bastante controlado. Luego, por ejemplo, la subida de tipos, que ahora dice la gente, es la narrativa. Cuando suben los tipos, el precio al que se alquilan los aviones también sube históricamente, entonces también está resuelto. Pero son acciones que no están de moda. Y mientras tanto, el equipo directivo posee como 200 millones de dólares en acciones, son de los mejores de la industria y todos los trimestres están recomprando acciones, o sea, a manos llenas. Todo lo que ganan 1.000 millones, todos los trimestres últimamente están recomprando todo.
Y incluso están haciendo lo que no se ve nunca en la industria del leasing aéreo, que es vender aviones para recomprar acciones. Realmente los equipos directivos están incentivados a crecer sin límite, porque cobran según el volumen de activos que gestionan y demás. Pues bueno, estos tíos, como son dueños de la compañía y saben que están baratas las acciones, lo que hacen es, vendo los aviones, que incluso ahora les venden con bastante prima sobre el valor en libros, y recompro acciones que están a PER 7 o a PER 6, la empresa sigue creciendo, cotiza por debajo de valor en libros, con unos ROEs bastante buenos, con poquito apalancamiento. Es curioso que la deuda de AerCap es investment grade, o sea, para el mercado de deuda la solidez es tremenda porque es investment grade. Cualquier otra compañía de cualquier otro sector que fuera investment grade, la equity debería cotizar también como investment grade, o sea, a PER 15 como mínimo, o PER 14, 13, pues no, está a la mitad. Pero es que, claro, cuando tú cotizas a PER 6 y estás recomprando acciones constantemente, el valor que generas para el accionista es tremendo, porque el beneficio por acción, simplemente por ese hecho, crece todos los años un 15-17%. O sea, que está a PER 6, 7 de ahora, pero eso va a estar a PER 5, 4, 3, hasta que llegue un punto que sea ridículo. ¿Qué pasa? Que si el mercado mañana le entra miedo y demás, es garantizado que van a bajar. O sea, uno tampoco puede ponerse delante de un tren y con las manos intentar pararlo y que no caiga. O sea, van a caer porque es así, porque es la narrativa que hay. Lo que pasa es que pues uno tiene que ser valiente de comprar cuando caigan las cosas. Y estas son las cuentas de la compañía, de lo que os decía. Si os fijáis ahí en la zona del 2008, 2009, el beneficio por acción hizo 1,80, 1,90, 1,84. O sea que incluso el valor en libros, que es lo que importa en compañías financieras, fijaros que incluso aumentó por el beneficio que tuvo. De 2008 a 2009 pasó de 13 a 14, al año siguiente 14,80. Pero es que es como un reloj, todos los años va subiendo el beneficio. 18, 20, al siguiente 35, 40, 55, incluso ese valor de libros es bastante conservador porque el valor de los aviones real actual es mayor, ¿vale? Pero esto es el mercado, la realidad, los fundamentales, y aún así cayó un 80% en bolsa. Eso es una de las mayores pruebas de que el value investing funciona a largo plazo, pero uno tiene que ser valiente para invertir cuando ha caído algo un 80 o 90%. Y bueno, con esto damos por acabada la presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y podéis preguntar ahora todo lo que queráis. Pues nada, enhorabuena, Alejandro. Creo que ha sido una muy buena presentación, muy didáctica, muy clara, reconociendo aciertos y también errores, que es lo importante, y aportando su testimonio personal. Yo tenía una primera curiosidad, damos paso enseguida a las preguntas, es, bueno, vosotros tú haces gestión de autor en True Value, en el fondo, lo gestiona Renta 4. ¿Esto es mejor o es peor? El gestionar con una gestora, digamos, llevar un fondo con una gestora aparte, como Renta 4, ¿habéis descartado absolutamente el día de mañana convertiros en gestora tradicional? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es tu visión de esto? No, hombre, el camino natural normalmente es tener tu propia gestora, agencia de valores, EAFI, lo que sea. Lo que pasa es que en el sector financiero hay muchísimas barreras de entrada, o sea, no es fácil empezar. Una gestora tiene muchísimos costes fijos, o sea, entonces hay mucha gente que yo lo veo un poco injusto, porque hay mucha gente que tiene talento pero que no tiene el capital para poder empezar. Hacen falta 3 millones para empezar un fondo, 100 partícipes, pero sobre todo el problema son los 3 millones. Hay gente que empieza compartimentos con 600.000 euros, pero los costes son mucho más altos de las comisiones que generan. Entonces, están poniendo dinero de su bolsillo normalmente y cuesta crecer, porque cuando tienes 3 millones, la gente no te puede invertir, yo qué sé, más de 20.000, 30.000, 50.000 euros por ley. No pueden poseer un gran porcentaje del fondo. Entonces, el crecimiento es muy lento, no te conocen. Entonces, sí, en un futuro esa es la idea. Y luego las ventajas de haber empezado con Renta 4 como socio es que te dejan espacio para lo que realmente te importa, o sea, el analizar, estar en el mercado y que ellos se encarguen de toda esa labor que llaman de back office y de contacto con el cliente. La red de oficinas que tienen es muy sólida y ellos se encargan un poco de hacer todo el papeleo y dar de alta al cliente, explicarle, también estar en contacto con él, transmitir un poco el mensaje que transmitimos nosotros y bueno, está bien. Dos preguntas. ¿Cuál es tu estrategia en redes sociales? Me refiero, a la hora de decidir qué compartes y qué no.
¿La estrategia que hacemos como para dar a conocer el fondo y el value o para...? Sí, bueno, tú compartes bastante lo que haces, la estrategia, lo que inviertes, lo que no, entonces, ¿cuál es la estrategia a la hora de qué compartes y qué no dentro de las redes sociales? Hombre, lo que tratamos de ser es de no perjudicar al partícipe. O sea, si estamos comprando una acción ilíquida o lo que sea, pues lo lógico es hablar de ella si es que hablamos cuando ya esté comprada. O lo mismo que si estás vendiendo de una acción, lo lógico es actualizar con un cierto delay, porque lo que importa es esa responsabilidad fiduciaria que tienes con los partícipes. Porque alguien que públicamente esté viendo lo que haces, no sabes si es un partícipe o no. Entonces, la gente que esté dentro del fondo no tiene por qué preocuparse, porque estás actuando en su propio interés, y yo estoy alineado con ellos y mi socio, porque está el patrimonio invertido de mi familia, mis amigos y tal. Entonces, lo primero es velar por eso. Pero yo creo que somos bastante más comunicativos que la mayoría de fondos en todo lo que hacemos y eso, porque creo, o sea, al partícipe no vale con decirle, uy, tiene una visión a largo plazo. Joder, también le tienes que explicar un poco qué es lo que tiene a través del fondo, hacerlo de una forma accesible, porque todo el mundo no tiene los recursos ni el conocimiento necesario para estudiarse a fondo MTI o GoEasy o una empresa así, sino que, oye, se lo haces de una forma accesible, explicando, hablando en cristiano, como se suele decir, porque a veces en todo el mundo financiero la gente habla en términos como que muy sofisticados y hay que hacerlo de una forma, pues eso, accesible para el resto de la gente. Entonces, tratamos de tener esa comunicación. Y luego, ¿cuál es la estrategia para mantener esta filosofía que estás hablando si creciese mucho el fondo? Porque al fin y al cabo puedes comprar en small caps porque tienes poco dinero. Y si el fondo creciese mucho, ¿cómo harías para mantener esa estrategia de compra de small caps? Hay varias vías. La primera es empezar a incorporar personas que nos ayuden a hacer esto, ¿vale? También más ojos mirando, bien entrenados, pues puedes generar las mismas ideas. Segundo, sí que es cierto que hay unos límites. Por ejemplo, ahora empresas de menos de 100 millones no podemos comprar, o sea, es realmente difícil. Entonces ese segmento pues ahora mismo supone un 5, un 10% del fondo. Ese 5 o 10% difícilmente lo podrías comprar, ¿de acuerdo? Entonces sí que tenemos alguna solución prevista. O sea, nosotros nos gusta crecer, pero queremos que sea un crecimiento moderado. O sea, preferimos asesorar o gestionar fondo más pequeño, pero a lo mejor quizás que pueda haber varios, es como una posible salida o solución que tenemos. Y luego pues estaba lo que nos suele preguntar gente, que cuál es el límite de gestión de True Value. Nosotros vamos aprendiendo y en el momento que consideremos que decimos, joder, pues ya no podemos hacer estas ideas que nos gustarían y empiezan a ser el 20, el 30, el 40% del fondo, se comunicaría al partícipe el posible cierre del fondo. Pero es lo que yo, por lo que he experimentado, sinceramente, cuando tienes ya 50 millones bajo gestión, es difícil. O sea, da igual ya casi que sean 100, 150. Esa ventaja increíble de esas cosas que hemos visto ahí es para fondos pequeños. O sea, de 15, 20 para abajo, una cosa así. Entonces, es lo que yo le soy honesto a la gente. O sea, es si veis a alguien que lo hace bien, que tiene ideas propias, que tiene sentido, que comprende estas cosas, joder, invertid en él porque joder, va a tener buenos rendimientos los próximos años. Y la gente que venga a True Value, pues puede ver todas las comunicaciones que hacemos, la transparencia que tenemos, todos los análisis, y si para él tiene sentido esas empresas y esas inversiones y la filosofía que tenemos, pues que invierta. Pero siempre es eso, a 3, 5 años, o sea, nunca hemos presionado a que la gente venga ni hacemos labor comercial, jamás hemos pagado. O sea, cuando veáis eventos y tal, siempre que vamos gratis. O sea, todo lo que veáis que no estamos, sí que nos invitan, pero no pagamos. O sea, entonces siempre no tenemos como una labor comercial de tratar de empujar. O sea, la gente que ha venido ha sido porque ha querido, voluntad propia. Entonces, y se lo decimos abiertamente, o sea, es que no queremos que invirtáis y no va a ser con una visión a 5 años en el fondo. Entonces, a 5 años yo veo la cartera y el fondo y veo una rentabilidad estupenda y pues yo sigo aportando, y si el fondo cae o, bueno, no es que no ha caído, es que no ha subido, pues sigo aportando y estoy súper tranquilo. Vamos por detrás, que había también alguna petición de palabra y luego ya pasamos ahí. Sí.
Una de las convicciones de los value investors es invertir en lo que se conoce, ¿no? Fundamental, conocer bien, ¿no? Entonces, veo que vosotros tenéis cartera invertida en distintas partes del mundo, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo podéis, no sé qué equipo componéis el análisis, pero ¿cómo podéis cubrir mercados tan distintos, sectores tan diversos, siendo, como presumo, un equipo no muy grande? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ayer se habló de la influencia del ciclo económico en el comportamiento del mercado de valores, ¿no? Cuando el ciclo cambia y por tanto hay sectores que pueden ser más propicios que otros para estar invertido, ¿en True Value hacéis algo o es algo a lo que no atendéis, el tema del ciclo? Vale, muchas gracias por la pregunta, son dos preguntas muy buenas. Respecto a la primera, el tema de la cercanía geográfica, sí que es cierto que nos preguntan. Nosotros normalmente no hemos notado dificultad porque sí que es cierto que es un equipo más modesto, pero tenemos la ventaja de que es un fondo más pequeño. Entonces, a mí si me vas a elegir entre tener un equipo más grande y un fondo más pequeño, creo que es mayor la ventaja de poder invertir en ciertas situaciones. Luego también depende de la complejidad del negocio. O sea, a lo mejor tenemos cosas en Asia, como por ejemplo esta empresa de las principales posiciones del fondo, que es Kexen, que es un holding hotelero, pero tú puedes ver todos los activos que están en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, y valorar un hotel es relativamente fácil. O sea, tú entras, ves los cap rates de cada zona, puedes entrar a internet y ver un poco el hotel, incluso puedes ver reviews de cómo está. Entonces, no sentimos desventaja. Tenemos Texhon, que es un negocio textil. O sea, puedes ir a otras industrias textiles y ver un poco cómo funciona el negocio, pero no es la clave cuando estás comprando un negocio que crece al 20%, que tiene poca deuda y que está a PER 5. O sea, yo es que ahí en Texhon no hace falta ni hacer casi ni un modelo de valoración, ni una hoja Excel, porque es que se ve que está barato. O sea, ¿y por qué está barato? Porque es Asia, ¿vale? Porque la gente piensa que depende de las materias primas, cuando si uno analiza la empresa no depende tanto. Por todo el tema de los aranceles de Trump, ahora mismo el mercado tiene miedo a que ponga aranceles al sector textil. Tenemos, por ejemplo, Singapore Shipping, que hace leasing de barcos. Es una empresa de una extrema solidez, tiene contratos a 20 años con deuda macheada a 20 años, o sea, no tiene riesgo y solo puede perder dinero si quiebran los clientes, pero los clientes son muy solventes. Entonces, es otra empresa que está a 6 veces los beneficios normalizados. Y comprender el sector del leasing de barcos o de aviones es un poco indiferente. Ir a ver el avión o el barco en sí, te coges datos de cuál es la flota, qué edad tienen y tal. Luego puede haber ciertos negocios más retail o más de consumo de mercado, tipo MTI Food, que tiene franquicias de restaurantes de comida rápida. Lo que pasa es que está tan diversificado, tiene como 70 conceptos diferentes que sí, podrías ir y ver cada uno de ellos, pero lo que te importa es valorar el holding y la historia de MTI va por otras vías, te publica las cifras de ventas comparables y demás. Sí, podrías ir y hablar. Lo que se debería hacer es ir a hablar con el franquiciado y decirle, oye, MTI te está exprimiendo, no te está exprimiendo, ¿qué tal? Pero bueno, eso lo ves, no hace falta ni tan siquiera que se lo preguntes, lo ves en el número de aperturas y de cierres, ¿vale? Y sí que es cierto que cierran más de las que abren, lo cual también pasa en otras franquicias, que se suelen cerrar el 1 o el 2% de las tiendas al año, pero no es que se estén cerrando el 10%, eso sí que me pondría un 10% de cierres netos, eso sí que me pondría nervioso. Entonces puedes tener ese feeling, pero también los números y la información también te cuentan esas historias. Luego también tenemos muchos contactos, hemos construido una red importante en los países en los que invertimos, que también nos alimentan de esas ideas, que ellos han ido a hacer esas comprobaciones. Entonces también nos beneficiamos de esa labor de campo. Y luego la segunda pregunta respecto a todo el tema de la macro y demás. Somos un poco agnósticos, porque creemos que es muy difícil pronosticarlo. O sea, a principios del 2016, toda la gente con más reputación decía que estamos entrando en una nueva recesión y demás. Y desde ese momento ha rebotado, yo qué sé, índices como el Russell 500 han rebotado como un 60-70%. O, por ejemplo, a mitad del 2015 decían, esto es la implosión de China.
Y parecía que sí, que se ralentizó un poco la cosa, pero desde entonces no ha pasado nada. La gente habla, por ejemplo, de la deuda china, pero es que luego resulta que también tiene muchos activos el gobierno chino, porque la mayoría de las empresas son estatales. Entonces están viendo la deuda privada, pero luego son empresas que posee el Estado. Entonces nos hemos dado cuenta que es muy difícil, te requiere mucho tiempo y es mejor dedicar ese tiempo a descubrir un supuesto chicharro que llamarían en Francia de 60 millones que no está mirando nadie. Creo que es más fácil. Entonces, lo único que sí que hacemos, es obvio que el ciclo económico está avanzado, pues dices, no vas a tener ahora el 30 al 40% de la cartera, a lo mejor en una compañía cíclica, en un banco o en una aerolínea o cosas así. Puedes tener un poco, un 10, un 15, un 20. Pero sí que tienes que tener la valentía de cuando se gire el ciclo, poder vender cosas seguras como MTI, aunque esté barato, que no va a sufrir una crisis, vender eso, vender un Constellation Software, vender un Humanis y decir, oye, me compro las AirCap, que seguro que las machacarían. Si, por ejemplo, viene una crisis, yo en AirCap tendría como el máximo que pudiese. Pero ahora es que sé que si viene una crisis, pues puede que baje. Entonces, bueno, es más razonable o más sensato tener un 1,5, un 2% y a partir de ahí ir viendo, ¿vale? Bien, vamos a pasar por aquí el micrófono, por este lado. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia. A mí me ha encantado, es realmente, o sea, aporta mucho valor añadido en mi modesta opinión. Mi pregunta es si, por ejemplo, por poner un ejemplo, tuvieras, pues como Buffett, ¿no?, que tiene que invertir a muy largo plazo porque le beneficia fiscalmente y tal, ¿en qué tipo de compañías invertirías o en qué sector? Por poner un ejemplo, una suposición. Luego, bueno, voy a abusar, perdón, voy a hacer dos más. ¿Qué opinas de cuando, por ejemplo, en el caso de las spin-off, en algunos casos llenan de deuda la compañía que se va a hacer el spin-off previamente a hacer el spin-off? Entonces, ¿ese tipo de comportamientos es una oportunidad normalmente o es un potencial problema? Y como última pregunta, nos has hablado de los tender offers y ¿por qué hacen ese? O sea, entiendo que no es como una recompra de acciones. ¿En qué consiste eso? O sea, muchas gracias. Vale. Bueno, empezando rápido por los tender offers, sí que es una recompra de acciones. Lo que pasa es que si la acción es ilíquida, en vez de ir y comprar día a día, que subirían ellos mucho el precio, dice, joder, si queremos que la empresa está barata, te propongo recomprártela de golpe todas, pero con una pequeña prima. Entonces, simplemente es un mecanismo para hacer unas recompraciones en empresas poco líquidas o cuando te interesa comprarlas todas de golpe para que el mercado no vea que estás recomprando acciones todos los días. En AirCap da igual, están recomprando todos los días, pero al mercado le da igual. Entonces, pues ahí siguen todos los días recomprando. Pero en una empresa ilíquida, pues lo hacen, es un mecanismo. Luego, el tema de invertir a largo plazo, como Buffett y demás. Buffett, el problema que tiene es que tiene mucho capital para gestionar. No es la visión a largo plazo. Y de hecho, si tú ves lo que hacía Buffett en los primeros años, tiene una rotación de cartera bastante más alta de la que tiene ahora. Entonces, yo con poco dinero haría lo mismo que hacía siendo inversor particular o cuando el fondo tenía menos de 10 millones. Que sería seguir haciendo lo mismo, este tipo de situaciones, pero buscando siempre que el portfolio tenga el máximo upside con el menor riesgo. O sea, el éxito a largo plazo no te lo da sentarte en una acción y decir, la voy a tener 15 años desde mi punto de vista. Sobre todo si eres un pequeño inversor y aspiras a tener rendimientos muy buenos. Lo que pasa es que esto requiere más trabajo y más conocimiento y si no lo haces bien, la potencial castigo es mayor. Pero compras una acción que vale el triple, se dobla, pues oye, la vendes y buscas otra que valga el triple y así sucesivamente. Sigues siendo un inversor a largo plazo, pero a lo mejor de media tienes la acción en cartera 6 meses y demás, porque el mercado te lo debería reconocer antes si has hecho bien ese trabajo. Ahora bien, si tienes mucho capital como Buffett y tienes que hacerlo a largo plazo, ahí yo sí que iría a empresas de muchísima calidad, con una visibilidad a muy largo plazo y que estén a un fair value. O sea, tampoco hace falta que estén aquí súper infravaloradas.
Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Por qué respondí a la primera? Cuando llenan de deuda la previa deuda. a la spin-off. Eso es peligroso. Y esos normalmente tienden a salir mal. Sí que es una mala señal cuando les llenan de deuda porque se la quita la empresa padre o suelen tener menos upside. Y eso suele pasar más en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay veces que deliberadamente hacen un spin-off de la parte mala, y la parte mala es la que va mal en bolsa, y la que se queda cotizando es la parte limpia y es la que acaba yendo bien. Entonces sí que hay que tener cuidado. Bien, vamos por aquí. Espera, hay más peticiones y luego vamos por allá. A ver. Buenos días. Bueno, te quería preguntar, a nivel de valoración, ¿te fijas mucho en el ROIC y en el ROCE de las empresas? Imagino que sí, evidentemente, pero luego es cómo interpretas esos números. Claro. No, o sea, hay mucho debate en cómo calcular ese ROI y ese ROCE, pero es lo que le digo siempre a la gente. Siempre es usar el mismo método, porque es una valoración comparativa. Entonces, da igual que salga por un método 25 que por otro 15, que lo que importa es que sea alto. Y aunque sea bajo no significa que no puedas invertir. Pero no es tan importante que el ROIC sea alto o el ROCE, sino la capacidad de reinversión que tiene la compañía. Por ejemplo, ya hemos hablado antes de Fnac, un retail puede ser del 60 al 70%, pero no tiene capacidad de reinvertir todo lo que gana, porque si reinvirtiese todo lo que gana todos los años, crecería un 60% anual, y no es el caso. Entonces, bueno, ahí te dice que es un buen negocio y demás, pero tampoco va a determinar el rendimiento que vas a tener. Yo prefiero que me des una compañía que tiene un roce del 15 o del 20, pero que está reinvirtiendo todo lo que gana y que encima cotiza un múltiplo barato, a otra que me digas que tiene un roce del 80 y no puede reinvertir si en igualdad de condiciones en el resto de variables. Lo otro es muchísimo más atractivo. Entonces... Y otra pregunta, ¿cuál es el criterio que sigues, por ejemplo, para crear la primera posición del fondo y, por ejemplo, la última? Porque la primera supongo que no es la que tenga más capacidad de upside, ¿no? Sino claro, que es la que tiene, digamos, más seguridad, ¿no? Pero bueno, si pudieras un poco entrar en detalle, ¿no? De los criterios que sigues para diferenciar, ¿no? De primeras y últimas posiciones. Sí, o sea, siempre hacemos eso. O sea, primero es que tú tengas el máximo downside bastante bien capado y que las probabilidades de pérdida a largo plazo sean bajas. Y a partir de ahí luego ya empezamos a debatir si tiene un 50, doblar, triplicar a un año, a 2, a 3 años vista. Pero siempre es lo que tenga menos riesgo. Entonces, históricamente en el fondo, entre las primeras posiciones normalmente no hemos tenido así minusvalías muy, muy grandes, por encima del 50%. Y eso te ayuda bastante también a largo plazo. Luego también hay casos, como por ejemplo lo de Kexen, cuando la descubrimos, la analizamos bien, que es tremendamente ilíquida. Tremendamente. Entonces, si por mí fuera personalmente, pues habría un 10% el máximo. Pero no hay paquetes de acciones. Entonces, los que hemos conseguido, pues han costado conseguirles, porque eran de vendedores forzados que no los querían o lo que sea, y te llaman y si lo quieres, pues lo coges y ya está. Entonces, y luego la última posición, las últimas, a veces lo que tenga por debajo de peso del 1%, eso, porque estamos normalmente comprando, vendiendo. A lo mejor no es muy efectivo, pero en nuestra metodología nos gusta un poco meter un poquito el pie en el agua a ver si está caliente o fría, porque una empresa se mira con diferentes ojos si la posees a si no la posees. O sea, yo sé que a lo mejor no es muy válido decir eso y que va un poco en contra de, uy, no compres hasta que no lo sepas todo, pero, ostras, que es que todo el mundo que está aquí sabe que cuando compra una acción se siente uno diferente, cuando la tiene que cuando no la tiene. Y en un fondo no va a ser diferente. O sea, aquí no somos estrellas, ni somos superhombres, ni nada. O sea, somos gente igual que la que está aquí, solo que lo hacemos de forma profesional. Entonces, preferimos comprar un poco, ir viendo cómo se va dando la historia y demás. Yo me acuerdo cuando compramos Constellation Software o Premium Brands, pues empezaron siendo posiciones del 0,9, del 1, estuvieron ahí, la vas analizando. Kexen también empezó siendo un 0,9 porque decíamos, uy, esto en Asia, tal, a ver cómo evoluciona, pero vas ganando confianza y lo vas subiendo. Y otras veces que no, que empiezas a comprar un poquito, empiezas a ver cosas raras, no te gusta y demás. Me acuerdo que compramos una empresa en Japón que parecía barata y demás y estaba usando traductor, o sea, cotizaba casi por la caja que tenía. Pero un día bajó un 10%
y no fui capaz de encontrar por qué había bajado un 10%, porque no publicaba nada en inglés. Y me asusté tanto que dije, joder, es el momento de venderla y olvidarme de toda esta serie de cosas, porque lo importante es tener confianza a largo plazo. Y para eso tienes que conocer muy bien lo que compras. Inicialmente puedes decir, joder, está muy barato y tal, pero bueno, en otras empresas de Asia sí que tienes información en inglés y es más fácil de valorar. A los particulares, entonces, si queremos profundizar, deberíamos ver las últimas quizá, ¿no? Para, no, los particulares que queramos un poco analizar un poco más en detalle. Hombre, las posiciones más pequeñas que tenemos son algunas que llamamos de alto retorno, que tienen más riesgo, pero el potencial es superior, ¿vale? Entonces, piensa que tienen más riesgo cuando las veas. Hay otras que a lo mejor son pequeñas porque están saliendo, pero esa es la idea. Bien, vamos a continuar circulando el micrófono. Hola, ¿funciona? Sí. Buenas. Yo quería preguntarte por la petrolera IPCO que tenéis en cartera, porque el otro día comentaste en Rankia, creo que era, lo de que te estabas planteando un corto en el petróleo para cubrir el downside. Y bueno, quería que explicaras un poco, porque yo soy bastante bullish con el oil y, no sé, además la cotización de IPCO ha demostrado no estar muy correlacionada con el petróleo. Había días que me acuerdo que caía un 2%, IPCO no se movía, o incluso hace semanas estaba más correlacionado con el gas en Canadá, que no tenía sentido, pero era así. Entonces, pues eso, que no me acaba de cuadrar ese corto. Gracias. Sí, a ver, partimos primero, es una idea, no es que se vaya a hacer, pero somos un poco agnósticos. O sea, yo no soy experto, por así decirlo, en petróleo. O sea, puedo ver que hay una serie de cosas, de que el shale no es tanta revolución como parece, que no se puede inyectar tanto volumen, que la demanda a nivel global está aumentando y uno puede ser alcista en petróleo. Pero si la correlación en el día a día quizás no es perfecta, pero sí que estarás de acuerdo que si el petróleo cae de 75 a 50, la acción debería caer o mantenerse, a lo mejor. Pero si el petróleo también te sube de 75 a 100, ostras, la expansión de márgenes que tendría IPCO, porque tiene muchos costes fijos, sería brutal. Y la acción seguro que reaccionaría de alguna forma u otra. Entonces, eso te da... O sea, yo inicialmente no tendría la confianza de hacerlo una posición del 10% del portfolio, a secas, solo la esta, porque no me gusta depender de algo, una variable que es difícil controlar, aunque la hayamos estudiado bien, pero si puedes crear de esa forma aislada la infravaloración de la compañía, puede ser interesante. Tiene un coste esa cobertura, porque la cobertura no es gratis, a lo mejor te gastas un 2, un 3% anual o un 4%, pero ostras, si tú crees que la empresa vale el doble, el triple, asumir ese coste anual es razonable. Y no es una cobertura para cubrir el resultado día a día, porque si somos inversores a largo plazo es para cubrirlo pues en el plazo que te plantees de la inversión a 2-3 años. Y es, bueno, es razonable. Yo me acuerdo que alguna vez que hemos hecho alguna cobertura, por ejemplo, tuvimos una empresa que se llamaba BBX Capital, que dependía de la resolución de un juicio. Entonces compramos opciones put justo en la fecha que se resolvía y fue desfavorable. O sea, la empresa tuvo una minusvalía, vendimos las puts con el beneficio y ya está. Pero es que si llega a salir bien, me acuerdo que la acción no sé si cotizaba, no me acuerdo si, pero a lo mejor a $10. La put te costaba 0,50 a un mes o a 2 meses. Si llega a salir bien, la revalorización que tenía posteriormente es muy alta. Y si sale mal, pues oye, dices, oye, he capado mi downside y luego a partir de ahí veo. Tiene ese inconveniente de que pagas un coste, pero a mí me parece, desde mi punto de vista, una estrategia razonable para reducir el riesgo en algo que es más cíclico. O sea, en otra clase de empresas no lo haría. O sea, es como si, por ejemplo, me dices, FIGEAC, le afecta el eurodólar. Pues hombre, ya de entrada la empresa se cubre, pero cubrirlo tú adicionalmente para aumentar el peso ya no me parece tan atractivo. Pero en este caso el petróleo, que la correlación es más directa a lo mejor, bueno, pero que son diferentes puntos de opinión y como hay diferentes puntos de opinión, por eso existen los mercados. Si hubiera consenso no existirían los mercados. Seguimos por ahí con el micro. ¿Dónde había más manos levantadas? A ver. ¿Qué tal, Alejandro? Hola. Pregunta fácil.
Supongo que generas las ideas a través de tu networking, de screens o por generación espontánea. Sí. Nada, saber más o menos el porcentaje de las ideas que vas generando en un año, de dónde viene cada uno y cuáles son las que te suelen salir mejor. Solemos, quizás, a lo mejor un 30-40% de gente que conocemos, de networking, de pequeños fondos americanos, británicos, de Canadá. Canadá también tenemos bastantes contactos. Todo lo de Canadá nos ha salido increíblemente bien, o sea, ha sido la forrada épica y es el país más lejano de España, que nos preguntabais antes. Estados Unidos es más complicado. Y luego vienen ideas, normalmente otro 20% a lo mejor, de compañías que ya hemos tenido en el pasado o que conocíamos por alguna razón. Empresas competidoras que estudiamos. O sea, yo me acuerdo que empecé con lo de la subprime, empecé con GoEasy, que estaba en Canadá. Y dije, ostras, esto mola. Y hemos aprendido mucho de ello, cómo funciona. Y encontré la S&U de Reino Unido. También es muy líquida, tal. Empresas relacionadas. Luego, Screeners a lo mejor es un 10%, pero también es muy útil. O sea, Humanis la encontramos con un screener, simplemente. O sea, haciendo un screener ahí en Francia, pues te salía esa y te salían otras baratas así por EV Ventas y por EV EBIT bajo, creo que era. Luego, la observación, pero esos son muy pocos. O sea, observar a lo mejor un buen negocio que te guste y te dan un 5%. Y esas suelen ser. A veces algún fondo, que aunque no sea amigo nuestro, pues copiamos, o sea, lo vemos, pero luego lo analizamos, o sea, tiene que tener sentido para nosotros. Y hay veces que el fondo vende la persona que se la hemos copiado, pero luego nosotros seguimos manteniendo, o sea, que no es. O sea, copiar, modelar, fijarte en alguien, como lo quieras llamar, yo creo que no está mal. Lo que sí que veo mal es no tener independencia de pensamiento. Decir, he analizado esto, tal, me gusta, pero me dice alguien que no es como yo espero y lo vendo al momento. Macho, así no te va a ir bien en los mercados, si no tienes esa confianza en ti mismo. Buenos días, Alejandro. Agradecer una vez más tu lección hoy. Hablando antes de spin-off y demás, quería preguntarte por el caso de Global Dominion, ¿no? Y de CIE, que en concreto cuál es tu opinión y por respecto al caso de CIE, que parece que no le está yendo tampoco demasiado bien, se está viendo dañada un poco la cotización y en concreto tu opinión con respecto a Dominion, que la tienes en cartera. Gracias. Sí, Dominion compramos cuando cayó, creo que con un tema del Brexit y luego en 2017 al principio, pero lo malo es que no compramos lo suficiente, compramos muy poquito, un 1% o algo así, y luego empezó a subir y a 5 o así vendimos. Ahora es cierto que ha bajado, está interesante, o sea, no tiene deuda, el equipo directivo es bueno, tiene crecimiento orgánico, negocio recurrente y la estamos mirando. Además que ha habido venta forzada, porque le han repartido a la gente las acciones desde CIE Automotive y están volcando papel, el volumen se ha triplicado o multiplicado por 4 respecto. Entonces, cuando eso se absorba y toda esa venta acabe, pues seguramente sea interesante mirarla. Y luego CIE Automotive, lo mismo, está sufriendo. Primero, ha bajado el mercado europeo, que en el año lo único que va en positivo es el Nasdaq y el S&P va en positivo por la parte tecnológica. También le afecta todo el tema de los aranceles y también que se ha establecido la narrativa ahora de que el mercado del automóvil está en máximos en Europa y en Estados Unidos. Entonces, dicho eso, pues es la típica compañía que es un pelín cíclica, pero que sería lo que se llama cíclica de crecimiento. A largo plazo lo va a hacer bien, pero tienes que aguantar volatilidad a corto plazo. Pero la valoración que tiene es razonable, está, no sé si 10, 12 veces beneficios, una cosa así. Entonces, está bien. O sea. Mi pregunta es relacionada con el reanálisis. Es decir, cuando vosotros compráis una acción, el seguimiento que le hacéis, ¿cómo es? Es decir, ¿es periódico? ¿Cada 15 o 30 días la reanalizáis o esperáis a que haya un cambio brusco? ¿Cuál es la metodología? Ajá. Normalmente estamos suscritos a todas las fuentes de información posibles que hay.
seguimos a los competidores, rivales, noticias que afecten a la industria, y hay empresas que requieren más monitorización y otras que requieren menos. O sea, por ejemplo, tenemos Premium Brands o Constellation Software, pues es cuando presentan trimestralmente o semestralmente, pues bueno, haces un pequeño update, no suele haber muchas sorpresas, ni positivas ni negativas, y hay otras que quizás requieren estar un poco más en el día a día de la empresa. Pero suele ser eso, suele ser trimestral, y fuentes de información, pues todas las posibles que haya públicas, incluso algunas necesitamos de algún consultor. Para alguna empresa que hemos invertido últimamente que tiene un componente más tecnológico, pues sí que nos hemos reunido con empresas similares que hagan cosas parecidas en España, muchas veces pagando o sin pagar, para que nos expliquen un poco cómo funciona el negocio, si no lo conoces bien, para contrastar lo que te dice la empresa con lo que te dice este otro señor que está dentro de la compañía. Y esa suele ser un poco la frecuencia. Pero lo que también es importante, lo que os decía antes, que en True Value ninguna inversión es sagrada. O sea, que podemos cambiar de opinión y es bueno ser flexible. O sea, era lo que comentaba Fernando ayer, que por un lado, para hacer bien el value tienes que tener la convicción y la valentía de comprar cuando algo está barato, cuando no es un sector de moda, cuando tal. Pero también tienes que tener la flexibilidad de decir, esto ya no cumple los requisitos, o han cambiado los fundamentales desde que hemos entrado y ahora no tiene el mismo potencial que en el pasado. Y eso, un inversor particular tiene la gran ventaja, pero cuando tomas este approach de gestión value y tienes que comunicar a la gente y lo has puesto por escrito o has hecho un vídeo o tal, tienes que tener cuidado de no caer en esa trampa tuya propia de porque hayas hablado de cierta acción a ciertas personas, sentirte dueño de tus propias ideas o esclavo de tus propias ideas. Tienes que tener esa misma flexibilidad. Entonces, esa parte también es importante. O sea, no es solo el análisis y análisis y análisis. Al fin y al cabo es un juego mental de mantener esa flexibilidad. Bueno, lo primero, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta respecto a cómo realizas valoraciones. Para el cálculo del PER, o sea, muchas veces me parece que usáis el PER. Sí. ¿El earnings es EBITDA o es EBIT o es earnings a secas? Y después, ¿qué haces con los beneficios extraordinarios que puede haber habido un año? ¿Cómo los metes dentro de la ecuación? Y después, mi sensación es que los PERs pues a veces dependen de sectores, a veces dependen del tamaño de la compañía, y entonces, o sea, ¿cómo usas tú después el múltiplo para decir, pues bueno, mi valoración es esta? Vale. A ver, en el PER, teóricamente, pues en la parte del numerador o del denominador, depende cómo lo calcules, si como earnings yield o como PER, pues se debería meter el net income contable, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en True Value es ajustarlo por free cash flow. O sea, se calcula como EBITDA, le resta el CAPEX, los intereses y los impuestos y llegas a esa cifra de free cash flow. Y a veces se puede encontrar valor de esa forma. Me acuerdo cuando compramos Constellation Software, la gente nos decía, pues estáis locos, mira aquí, en este screener pone que está per 50. Pero si tú ajustas por el free cash flow y demás, estaba per 15, creciendo un 35% anual y un negocio bueno. Entonces, es enfocarlo de esa forma. El tema de la media del sector y todo esto sí que lo miramos, pero no tiene que ser determinante, porque si tú te encuentras un sector entero infravalorado, no comprarías ninguna empresa. El sector automóvil. Dices, joder, pues todos están cotizando a 1, 2, 3 veces EV/EBITDA, pero en el pasado estaban a más. Entonces, a lo mejor a veces tampoco te vale. Luego, la valoración está bien, tiene que estar barato, pero tampoco hay que centrarse en eso exclusivamente, sino que también es importante lo que hablamos siempre, el equipo directivo, que te trate bien, que te lo ponga en valor, que el negocio sea predecible, que no cambie demasiado. Si es posible que haya catalizadores que te lo pongan en valor, pues mucho mejor. Pero normalmente las mejores inversiones que hemos hecho son aquellas que no han necesitado un Excel o una hoja de valoración. O sea, que se ve a huevo, como quien diría que está barato. O sea, es como esta de Kexen que os he dicho, o Texhon, o Humanis en su día estaba per 4, cosas así.
Go Easy también, cuando la compramos, decías, bueno, el beneficio normalizado al año que viene, tal, es como... está cotizando a 4 o 5 veces beneficios. O alguna otra, que estaba a 7 o 8 veces beneficios y además crecían. No tienes que hacer mucha valoración ahí. Y esas son normalmente las inversiones que mejor funcionan. Alejandro, buenos días. Buenos Mi días. pregunta es acerca de la liquidez del fondo. Hace unos meses creo que leí que estabais prácticamente invertidos y quería saber si ha cambiado un poco desde el fondo la panorámica de dejar un poco de liquidez ante posibles situaciones tipo Brexit y demás, o ahora, no sé, también he leído otros fondos value que parece que están más invertidos. Y no sé, a lo mejor ante ese tipo de situaciones el pensamiento es de vender otras tipos de acciones más seguras que lo harán mejor para comprar otra tipología que hubieran caído más, o en fin, esa es la pregunta. ¿Qué tanto por cien ahora de liquidez tenéis en el fondo? Gracias. Sí, ahora estará en torno al 15%, pero de media históricamente nos gusta tener eso, por ahí, un 15, un 10, entonces tampoco la gente no lo tiene que ver como un proxy de si hay muchas ideas o si está caro o barato el mercado, que a veces la gente lo mira en los fondos value, depende las ideas que generes. Entonces, hemos tenido una parte de la cartera que está plana o que no se ha movido y otras que sí que se revalorizaron mucho. Me acuerdo Wilton Group, Gaia durante la primera mitad del año, Premium Brands, Constellation Software también pesaba bastante a principio de año. Entonces, todo eso lo hemos reducido en mayo, junio, y aumentó un poco la liquidez. Compramos en enero. En enero nos pusimos... No, perdón, febrero, con las caídas. Nos pusimos casi invertidos. Luego rebotaron estas compañías y demás. Entonces, pues yo que sé, a lo mejor entre todas, Gin Group también pesaban un 5% de liquidez, pues es lo que te aumenta, ¿vale? Pero normalmente va a ser raro que a lo mejor, también después de 9 años de mercado alcista, yo no quiero predecir si va a corregir o no el mercado, pero está bien tener un poquito de liquidez. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Mi pregunta es, bueno, que hemos hecho también los deberes, ¿vale? Nos hemos informado un poquito y en un artículo en octubre del año pasado, en El Economista, el periodista te preguntaba si el tamaño del fondo empezaba a ser un problema, ¿vale? Entonces, leo textualmente, tú decías, hemos hecho un estudio interno y hemos planteado qué pasaría si el fondo se fuese a 200 millones. ¿Qué tipo de empresas en las que invertimos ahora no podrían estar? Y hemos calculado que cerca del 20% de las posiciones no sería difícil comprarlas. Esto, bueno, os he hecho algún comentario hoy, pero mi pregunta va más allá. Es decir, si la idea es que estemos invertidos, pues lógicamente a largo plazo, etcétera, y el fondo se pone, por ejemplo, en 3 años en 400 millones, ¿cómo va a afectar, digamos, esto a la política, pues lógicamente de inversión En ese caso, en un fondo es fácil de calcular en lo que puedes invertir. O sea, normalmente la regla suele ser market cap inferior al patrimonio del fondo es difícil. O sea, por ejemplo, un fondo ahora de 200 millones es difícil invertir en empresas de... Más o menos, suele ser un próximo bastante cercano. ¿De acuerdo? Entonces, podrías coger las empresas de 400 millones para atrás y ver... qué parte supone de la cartera. Yo ahora mismo no tengo ese dato, ¿vale? Pero esa sería un poco la forma de aproximarse a ello. Luego también hay que ver de dónde ha venido el rendimiento del fondo, porque a veces la gente piensa que viene de comprar microcaps porque lo hicimos bien con una, que sí, era una microcap de 30 millones y se multiplicó como por 5 o así sobre nuestro precio medio. Pero hemos tenido, por ejemplo, Premium Brands empezó siendo una empresa de 900 millones. Se triplicó. Constellation Software empezó siendo una empresa de 5.000 millones, también multiplicó por 4. MG Coutier, lo mismo, era una empresa de 400 millones cuando la compramos, triplicó. Esta otra de Hawaiian Holdings, era una empresa de 500 millones. ¿Cuál más? Go Easy, también es una empresa de 400, 500 millones. Por ejemplo, ¿qué te voy a comentar ahora? Si me dices Singapore Shipping, joder, yo la veo una idea tremenda. Y aún así que no ha hecho nada. O sea, lleva 3 años en el fondo y no ha hecho nada. Es difícil comprar. Sí, es decir, mi pregunta va también, creo que has comentado, ahora son 215 millones y Sí. unos 11.000 partícipes. Sí.
¿no? Es lo que he tomado nota. Sí, sí. Si esto a 2-3 años se va, por ejemplo, pues como digo, se dobla, digamos, el tamaño del fondo y aumenta también exponencialmente el número de partícipes, entiendo que también a nivel vuestro organizativo, o sea, ahora entiendo que sois 2 personas, es decir, a nivel de análisis, a nivel, pues eso vais a tener sí o sí que incrementar estructura. ¿Qué planes? Si nos puedes contar un poco a nivel ¿qué planes de expansión tenéis, si es que hay alguno? Sí, no, están en marcha ya, o sea, no nos pillan las cosas de repente y ya estamos ampliando equipo y hay gente en formación y... Pues eso, si nos puedes contar un poquito en detalle. Sí, sí. O sea, a mí el modelo de negocio, por ejemplo, el de Amiral Gestión, me gusta mucho. Es un modelo de subcarteras, donde un gestor, tú ves un fondo de Amiral que tiene 700 millones, pero en realidad son 10 fondos gestionados por 10 gestores y cada uno tiene 70, 50 millones y pueden hacer esto, pero en su subcartera. Entonces, si todos están con un coach, como es François, que es un inversor increíble, es top class, están bajo su tutela, bajo su mandato y todos tienen un cierto nivel, aquello funciona muy bien y el resultado a largo plazo ha sido muy bueno. Entonces, a mí ese modelo de negocio me atrae mucho, o sea, porque es toda empresa, desde mi punto de vista, su estado natural tiene que ser de crecimiento, pero me gusta esa idea de hacerlo compartimentado bajo esto. Y luego también el tema de cerrar el fondo. Yo sé que la gente me pregunta, es que me encantaría darles noticias, pero como asesor tú estás regulado por CNMV y las cosas que puedes hacer de verdad, que son muy pocas. Y te puedes meter en muchos líos, porque no hay que olvidar que es un negocio altamente regulado. Entonces, la labor de cerrar un fondo depende de la gestora y toda la comunicación y demás. Entonces, estamos dando los pasos necesarios para que eso cambie en el futuro y poder ver diferentes alternativas, diferentes posibilidades, que es lo que... A corto plazo no podemos esperar ningún cambio relevante, digamos. Sí, además ahora tranquilo, que como no sube la bolsa no entra ahora los currículos se los podéis dar luego, Alejandro, no hay ningún problema, ¿eh? Aquí hay mucho talento y muchas ganas también.